Continuando con el estudio o el análisis del comportamiento de conjunto de datos, toca en esta sesión corresponde explicar lo que son medidas de posición, lo que son los cuantiles. Estas medidas de posición pueden ser en primer lugar percentiles, cuartiles, deciles, inclusive quintiles. Prácticamente el término percentil pues se refiere a por ciento, cuartiles a cuartos y deciles pues en 10 partes. Recordando como la vez pasada, seguimos trabajando con los estadísticos, que son los datos muestrales, y en este caso corresponde explicar la medida de posición. En este caso seguimos abordando los casos de datos no agrupados. De posición, pues como se había comentado, están los percentiles, los cuartiles, deciles. Se abordarán en esta sesión percentiles y cuartiles. Una imagen mental de la distribución de frecuencias. Prácticamente eso es lo que significan las medidas de posición. No nada más se vuelve importante estudiar lo que es el centro o el comportamiento del centro del conjunto de datos, sino que también a veces o muy frecuente es necesario conocer el comportamiento que existe hacia los extremos o de manera central o de un solo extremo. Entonces aquí es un gráfico muy claro donde el cuartil, el primer cuarto, es decir, los cuartiles, pues ya voy adelantando, dividen al conjunto de datos en 4 partes y la equivalencia del primer cuartil ya con el percentil 25, porque 25 se refiere a 25%, entonces eso es una primera explicación ya muy directa. Igual el segundo cuartil, que me va a dividir mi conjunto de datos en un 50%, pues equivale obviamente al percentil 50. Y el tercer cuartil, es decir, el percentil 75, efectivamente son estas 3 áreas que sumadas dan 75%. Entramos con el tema percentiles. Prácticamente los percentiles dividen en 100 partes iguales al conjunto de datos, y bueno, lo que aquí este otro autor nos da a entender que son valores de la variable que dividen un conjunto de datos clasificados, como se mencionó, en 100 subconjuntos iguales. Cada conjunto de datos tiene 99 percentiles y gráficamente está muy claro aquí. Entonces el késimo percentil, P sub k, es un valor que a lo sumo k% de los datos son menores en valor que P sub k, y a lo sumo 100 menos k% de los datos son mayores. Es decir, si trabajamos con el percentil 2, podremos hacer conclusiones que en este espacio el 2% de cierto conjunto de datos presenta cierta característica, y a la derecha un 98% se cumple con otra característica. El ejemplo que estaba aquí puesto al explicar ya la introducción, pues el caso de los exámenes de admisión, prácticamente son muy utilizados estas medidas de posición en dichos exámenes. Aquí un ejemplo: un estudiante obtiene 54 puntos en un cierto segmento del examen. La parte verbal puede ser otra parte. Esto no nos dice mucho. Sin embargo, cuando aplicamos ya el estudio de percentiles, en este caso el percentil 70, nos damos cuenta, bueno, en este caso 54 puntos cae en el percentil 70. Esto significa que el 70% de los estudiantes, de 100, de 1000, de 10.000, el 70% obtuvo 54 puntos o menos en la parte verbal, y un 30% hacia arriba obtuvieron más de 54%, es decir, 55, 56 hasta el 100%. Eso es lo que es muy útil esta parte. Los autores Anderson, Swain y Williams, en su libro Estadística para Administración y Economía, nos dan aquí cierta fórmula. Aclaro, hay distintas formas de encontrar percentiles, cuartiles. Se mencionarán en este material el ejemplo de 2 autores.
El ejemplo del libro ya mencionado, pues paso número 1, ordenar los datos de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Tenemos una fórmula, es decir, el índice I o el porciento o el percentil más bien va a ser igual al percentil que queremos buscar, 80, 90, 25 sobre 100, luego multiplicado por el tamaño de muestra. Paso 3, tenemos dos casos. Si este índice nos arroja una posición cuyo valor no es un número entero, entonces se debe redondear. En este caso es un redondeo al número siguiente mayor, ¿sí? El número mayor, el que le sigue. En este caso, pues bueno, no va a ser, no se usa la convención de si el resultado da 10.2, redondeado es 10. No, en este caso existe en estadística aplicada este tipo de regla, por así decirlo, donde vamos a elevar al siguiente número mayor. Y tenemos el otro caso, si el índice nos arroja un número entero, entonces lo que se procederá a hacer es un promedio de los valores de la posición que obtengamos junto con el valor que esté después de dicho valor. Para que quede un poco más claro, se cita este ejemplo, donde ya también en video anterior se explicó 12 datos, 12 sueldos mensuales iniciales de estudiantes recién egresados de cierta universidad. Se observa que ya están ordenados de menor a mayor. Entonces ese es el paso 1. Paso 2, encontrar el índice. En este caso queremos determinar el percentil 85 u 85%. Entonces, aplicando la fórmula, nos arroja 10.2, es decir, la posición 10.2. La posición 10 es en esta parte, 3650. Ojo, 10.2 quiere decir que está un poco más a la derecha. Por convención, estos autores nos manejan entonces redondearlo a la posición número 11, es decir, 3730. Y se puede concluir que el 85% de los estudiantes recién egresados, su sueldo mensual inicial es de 3.730 hacia abajo. El 85% de los estudiantes recién egresados ganan 3.700 dólares, pesos hacia abajo. Y podríamos decir que un solo 15% está ganando arriba de dicha cantidad. Entonces, en este caso ya queda un poco más aclarado. Otro ejemplo dentro del mismo caso, conocer el percentil 50. ¿Qué sucede en esta parte? Pues al aplicar la fórmula nos da un número entero. Cuando es un número entero hay que recordar que ubicamos la posición 6, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que nos quieren explicar los autores del libro consultado es que si I es un número entero, entonces el percentil va a ser el promedio de los valores en las posiciones del índice obtenido y el índice obtenido más otro elemento. Entonces aquí tenemos que va a ser la posición número 6 y la posición número 7. Entonces promediamos estos dos valores. Aquí está explicado, entonces esto va a ser igual a 3505. Una nota aquí muy importante, 3505 equivale a la mediana en este ejemplo. Recordando la mediana es el dato que se encuentre al centro, pero en este caso no sucede así, son dos valores, obtenemos el promedio y con ello la mediana. Y en este caso coincide con el percentil 50 y es lógico porque estamos dividiendo este conjunto de 12 datos en dos partes, 50% hacia la izquierda y 50% a la derecha. Aquí está otro ejemplo de otro autor, otras convenciones para ubicar percentiles. Este autor utiliza esta otra fórmula en donde L sub P es el sitio del percentil, lo que se hizo anteriormente, percentil 85, percentil 50. N es el número de observaciones o tamaño de la muestra y la P pues es el percentil deseado. Aquí, perdón, es L sub P es la posición que vamos a encontrar y acá es P el percentil deseado.
un primer ejemplo usando esa fórmula. Tenemos por acá 50 datos correspondientes a 50 acciones que fueron transados fue en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, si se observa, los valores están ordenados ya de menor a mayor. El menor dato es 3 y el mayor valor es 80. Esto entonces se nos pide encontrar el percentil 25. Con la fórmula que estos autores manejan, prácticamente obtenemos que el percentil 25, la posición del percentil 25 corresponde a la posición 12.75. ¿Qué significa esto? Que este percentil va a estar entre el dato número 12 y el número 13. Entonces, contando cada columna, tenemos 5 datos, 5, 10, y está aquí encerrado de amarillo. El dato número 2 es 20 y el 13 es 21. ¿Qué se procede en este caso? Prácticamente es obtener la diferencia que hay en estos dos. Entonces la diferencia es 1 y ese 1 se va a multiplicar por el 75% que tenemos aquí de excedente, 0.75. Entonces este valor resultante quiere decir que está ubicado al 75% del trayecto de 20 a 21 entre la 12ª y 13ª observación. ¿Sí? En este caso, pues la diferencia, ya como se mencionó, 21 menos 20 es 1 multiplicado por 0.75 y ese resultado pues obviamente da 0.75 y lo sumamos al valor número 12 y nos da 20.75. Quiere decir que aquí en esta parte se cumple el percentil 25, o adentrándose ya un poco a los cuartiles, podríamos decir que el primer cuartil está ubicado aquí. Interpretando, muy importante esto, no nada más hacer las operaciones, sino que también es analizar qué nos quiere decir este percentil. Que el 25% podemos concluir de las compañías tienen un valor de acción de $20, cientos, miles, la cantidad que se trate, es igual a 20, de 20 hacia abajo. Hay un 25% de empresas que el 25% de las empresas tienen valores de 20.75 hacia abajo, y hacia arriba están las que tienen mayores cotizaciones o mayores transacciones. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, se desea calcular el percentil 35. En este caso, siguiendo la fórmula, son 50 datos, 35 sobre 100 nos da 17.85. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar que el percentil 35 va a estar entre el dato 17 y el 18. Entonces aquí tenemos 15, 16 y aquí tenemos señalado el 17 y el 18. ¿Qué significa? Que va a estar al 85% del tramo que va de 29 a 31. Bueno, en este caso, pues aquí se aclara muy bien, está el percentil 35, está al 85% del trayecto comprendido entre la observación 17, que es 29, y la observación 18, que es 31, y nuevamente hacemos la diferencia entre ambos valores, 31 menos 9, 2 por 0.85, y el resultado se lo sumamos al valor de la posición 17, que en este caso es 29 más el resultado de todo este producto nos va a dar 30.7. Entonces 30.7 lo ubicamos en esta parte y se concluye que el 35% de las observaciones está por debajo de 30.7 y el 65 pues obviamente está arriba o encima de 30.7. Entramos con los cuartiles. En este gráfico se ilustra muy bien que los cuartiles pues prácticamente dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales: Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Entonces, primer cuartil, Q sub 1 o percentil 25, Q sub 2, segundo cuartil o percentil 50, y Q sub 3, tercer cuartil o percentil 75.
tenemos acá otra vez más el ejemplo de los sueldos iniciales mensuales de cierto grupo de recién egresados. Entonces se nos pide que Q sub 2, que es el segundo cuartil, es decir, la mediana. Ya explicado con anterioridad, ya se tiene identificado, es 3505. ¿Cómo se realizó esto anteriormente en el tema de medidas de tendencia central? Buscamos el dato del centro, aquí ya está partido en 6 datos a la derecha, 6 a la izquierda, no tenemos un dato central, lo que se procede es hacer el promedio de estas dos y de esta manera vamos a obtener el percentil, en este caso 50, el percentil, el cuartil número 2, corrijo, cuartil número 2. Entonces aquí ya nos piden calcular cuartil 1 y cuartil 3. Entonces quiere decir que vamos a usar la regla del percentil 25 que corresponde al cuartil 1 y percentil 75 que corresponde al Q sub 3 o al cuartil número 3. Y de la misma manera que los autores propusieron, pues aplicamos la fórmula y para el primer cuartil o percentil 25 nos arroja que es la posición número 3, es decir, 3450. Y no olvidar que de acuerdo a la convención de estos autores del libro Anderson, Sweeney y Williams, pues tenemos que promediar el valor de la posición resultante del índice con el dato siguiente, en este caso 3450 más 3480 entre 2 tenemos 3465 y efectivamente cae en esta parte. Para hallar el tercer cuartil, pues prácticamente es trabajar con el percentil 75. Esto nos arroja un valor de 9 en la posición número 9. Entonces, yéndonos por acá, quiere decir que este es el 9, 10, 11 y 12. Lo mismo, tenemos que promediar el 9 con el 10 y el resultado nos da 3600. Y aquí está muy bien claro, Q sub 3 igual a 3600. Como recordatorio, los cuartiles dividen los datos de los sueldos iniciales en 4 partes. Ya he explicado de que cada parte contiene el 25% de cada observación. Ya tenemos el primer cuartil, 3465, ya tenemos el segundo cuartil que equivale a la mediana y ya tenemos el tercer cuartil que equivale al percentil 75. Otra convención que se utiliza para el caso de los cuartiles, para el primer cuartil esta fórmula, para el segundo esta otra y el tercero son distintas las tres. Entonces, un ejemplo sencillo, tenemos este conjunto de datos, ya se ordenan de menor a mayor. Entonces, ubicamos el cuartil número 1, n tamaño de la muestra, son 12 elementos más 1, dividido entre 4 y nos da 3.25. ¿Qué significa eso? Que el cuartil 1 está en la posición 3.25, entonces está entre el 28 y el 33, ¿sí? 3.25. Ese punto 25 lo que procede es entonces restar este dato mayor menos el menor, nos da una distancia de 5 puntos. Esos 5 puntos prácticamente lo que se realiza es multiplicarlo por el punto 25 que es el excedente que tenemos en los decimales, nos resulta o nos arroja 1.25. Este 1.25 se le suma al dato 28 y obtenemos 29.25, es decir, 29.25 es el cuartil número 1. Siguiendo entonces, se va a calcular el cuartil número 2. Aquí está la fórmula, tenemos ya aplicada, nos da 6.5, la posición 6.5 quiere decir que está justo al centro de estos dos valores. Entonces, en este caso, la fórmula prácticamente se tiene que promediar. ¿Por qué no aplicar otra forma? Ahorita en este momento se explica. En este caso se obtiene el promedio de ambas y se divide entre 2. ¿Por qué no se siguió con la convención de n más 1 entre 2? Es decir, 2, bueno,
sí está realizado. Simplemente aquí pudimos haber hecho lo que se hizo para el cuartil 1. El excedente en decimales se puede contemplar y equivale a lo mismo. Si lo hiciéramos así, quiere decir que hay un excedente de 0.5. 0.5 multiplicado por la distancia de 36 a 45 son 9 valores, 9 puntos, 9 datos, 9 puntos por 0.5 nos arroja 4.5. 4.5 más 36 obtenemos 40.5. De esta manera se comprueba que cuando querramos obtener el cuartil número 2, pues conviene de manera rápida, si se da el caso así, de promediar estos dos valores. Y el cuartil número 3, otra fórmula, nos da 9.75, es decir, este es el dato 9 y el 10. Quiere decir que el cuartil 3 está ya casi llegando al 59. Entonces, de la misma forma, 0.75, que es el sobrante en decimales, o el porcentaje sobrante, multiplicado por la distancia que hay, en este caso de 45 a 59, es igual a 14 números. Entonces 0.75 por 14 nos da 10.5. Ese 10.5 se suma al dato de 45 y obtenemos 55.5. Estos mismos cuartiles se pueden aplicar estas fórmulas en la otra convención utilizada en el libro de Anderson, Swain y Williams, y nos va a arrojar prácticamente los mismos resultados.